pues aquí estamos una vez más con ustedes. Nosotros somos Genios de Mentes. Somos un grupo integrado por Blanca, coach de vida, que soy yo, Guille, nuestra psicóloga clínica, Toño, el gurú de la comunicación, y Hola. también Pepe está aquí con nosotros en los controles. Reflexionar, pero también los haremos pensar en qué son esas cosas cotidianas, ¿verdad? Que a veces se nos presentan. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar del autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Y yo hablaba con mi psicóloga precisamente y me dice, es cuando te metes el pie, ¿verdad? Cuando todo te está saliendo súper bien, tienes éxito, las cosas están saliendo excelentes, ya sea en una relación, ya sea en el trabajo, en tu área profesional y de pronto haces algo que te lo echas todo a perder y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y a veces entiendes lo que hiciste, pero a veces ni siquiera te das cuenta hasta que perdiste esa situación bonita que tenías, esa relación bonita que tenías, ese trabajo exitoso que tenías y dices, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué me hice esto a mí? ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna situación así donde se da la vuelta y bien para atrás y dicen, pero ¿por qué lo hice? Donde estaban viendo que estaban teniendo el mejor de los éxitos y dicen, me metí el pie y yo solito. Como dicen, me puse de pechito. Guille, cuéntanos. Bueno, o sea, en mi área profesional, me, cuando era muy joven, muy joven, no me daba cuenta, tuve que descubrir, cuando uno estudia una carrera de psicología, la universidad, al menos donde yo estudié, te exige que tengas un proceso terapéutico. Tienes que llevar un proceso terapéutico por un determinado tiempo y unas determinadas sesiones. El tiempo tiene que coincidir y el tiempo y las sesiones tienen que coincidir. Y entonces, pues, bueno, dentro de esas cosas haces tu historia personal, ¿no? Y yo no me había dado cuenta, fíjate, bueno, para todos ustedes yo no me había dado cuenta. Y estaba yo en un momento maravilloso a nivel profesional. Estaba teniendo mucho éxito, estaba trabajando en el Departamento de Recursos Humanos y yo era pues la administradora, como ahora pues han cambiado tanto los nombres, pero me encargaba de eh, contratar y me encargaba de la nómina. O sea, yo dirigía y la empresa trabajaba con un banco y estaba en un muy buen momento en mi vida. Y entonces mi pareja me dijo, ya no más. Y yo recuerdo que ni siquiera me presenté ante mi jefe superior y tomé una hoja de papel y a alguien le sirve mi experiencia, no lo haga. Escribiste tu renuncia. Y puse mi renuncia y la dejé en mi escritorio. Y mi pareja estaba abajo esperándome para llevarme a la casa. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Y pareciera que era pues apoyo, amor y todo. Y yo estoy compartiendo esto muy de mi corazón. En aquellos entonces yo era una mujer muy joven, muy joven. Estaba en mis 20, pero no 29 ni 28, sino en los primeros 20. Y perdí esa gran oportunidad. Después tuve que regresar a hablar con con el contralor que en ese entonces se usaba, antes de decirles ahora CEO,
Tuve que hablar con el contralor de la empresa y decirle que sí me daba otra oportunidad. Y me dijo, ¿te acuerdas lo que hiciste? Le dije, sí. No le dijiste, era una bromita, nada más andaba viendo a ver qué pensaban. Nada más lo puse ahí en el escritorio, pero no creí que se le iban a creer de verdad. Y me dijo, vas a empezar desde abajo. Fue horrible convertirme en la persona que en aquellos entonces llegabas con una tarjeta y checabas en un checador, ¿no? Cuando yo era la que supervisaba que los empleados se checaran, era la que supervisaba que los permisos de los empleados se dieran. Ah, algo que afecta mucho y pues ya con la experiencia laboral como psicóloga y la experiencia de vida, porque cuenta mucho la experiencia de vida, este, es el perfeccionismo. Dentro de lo que es el autosabotaje, es el perfeccionismo, es no creérnosla. Una de las cosas es no creérnosla. O sea, tanto es el problema de una baja autoestima como una súper un ego demasiado alto. O sea, los extremos, ¿sí? O tenemos muy baja autoestima o nadie está para lo que yo necesito. O sea, eso de que los jóvenes ahora dicen, pues la quiero de gerente o la quiero, o sea, o voy a ser mi empresario, o ahora voy a ser influencer, o voy a ser creador de contenidos y todas esas cosas que ahora los jóvenes dicen. Quieren una fama inmediata, ¿no? O una humildad excesiva, como les decía, una baja autoestima, una humildad excesiva, un perfeccionismo elevado o un ego consciente o inconsciente demasiado alto. ¿Y por qué se da? ¿Por qué se da el autosabotaje? O sea, acabas de mencionar eso, puede ser el ego, pues, ¿en qué momento? Porque uno empieza a elevarse, ¿verdad? Empieza a elevarse, como dices tú, en ese puesto profesionista de mando, todo esto. ¿En qué momento pierde uno el piso y entra el autosabotaje? Cuando uno alcanza ese éxito, cuando uno empieza a tener miedo. O cuando alguien te está influenciando, por ejemplo, en este momento dices, hablaste con tu pareja o tu pareja te dijo, pues ya hasta aquí nomás, ¿no? Y tú lo escuchaste, entonces, ¿fue alguien externo? ¿Fuiste tú misma que provocaste que tu pareja dijera eso? O sea, ¿cómo es que se da? Muchas veces es, como yo les decía, es una baja autoestima. Aunque pienses que tienes una alta estima, tienes baja autoestima. Tienes miedo al éxito. Tienes miedo a fracasar. Por eso les hablaba del perfeccionismo. Y si me equivoco, Mm, pero no, muchas veces no trabaja el lóbulo frontal, ¿no? Trabaja nuestro cerebro primitivo, mm, nuestro cerebro reptilíneo, como muchas veces se conoce. Y entonces este cerebro inteligente no alcanza a ver todo eso, ¿no? O sea, ¿qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que no salen las cosas como yo esperaba? mm. Y entonces el tipo de lenguaje que utilizamos, el tipo de pensamientos que tenemos, por ejemplo, me decía a veces los pacientes, no uno, muchos pacientes me dicen, es que voy a tratar, ¿no? Lo voy a intentar. Ya desde ahí me cierro a la comunicación y ya desde ahí el cerebro tiene un mecanismo increíble. Cuando uno estudia el cerebro se sorprende, ¿no? O sea, eh, el cerebro empieza a crear autojustificaciones.
A eso iba yo, porque a veces como que uno Porque te mismo se a, justifica. inconscientemente te empiezas a autojustificar. Ajá. Tú dices, no, pues es que esto ya no me gusta. Y entonces le empieza a ver todo lo El negativo a la jefe, la situación, ¿no? esposa, los hijos, el vecino, o sea, empiezan las autojustificaciones. El inconsciente le gana al consciente, al cerebro inteligente. Fíjate, a mí me gustaría compartirles algo, una situación precisamente que estoy viviendo ahorita, ¿verdad? Yo tengo un nietecito que andaba buscando trabajo. Como está muy jovencito, pues no le querían dar trabajo en ningún lugar, preparó su carta ¿cómo se llama? El resumen, Ajá, el carta de vida, currículum, ¿verdad? ajá, su Su currículum. currículum y lo preparó y pues iba y a veces ni siquiera conseguía una entrevista. Él vive aquí en Estados Unidos y es muy fácil encontrar trabajo, ¿verdad? Pero por alguna razón no se daba ningún trabajo. Su papá también, que es mi hijo, le trató de conseguir varias entrevistas, tampoco se daba. Entonces ya por fin me dice, oye, pues ¿crees que me puedas ayudar a conseguir trabajo? Le digo, claro que sí, le digo, cómo no, yo tengo ahí unos cuantos contactos y todo eso. Le conseguí la entrevista, le conseguí que lo recibieran, le di una recomendación para que tuviera buenas referencias y lo contrataran. El chiste es que lo contratan, agarra el trabajo, está muy contento, muy feliz y todo. Y a pesar de que le costó tanto trabajo conseguir el trabajo, ahora, ya han pasado algunos mesecitos de esto, ahora está, no, pues es que el jefe no es muy bueno, no, pero es que la distancia, no, pero es que el horario, no, pero ya ha empezado a llegar tarde y eso yo lo veo desde fuera y yo digo, es que se está autosaboteando para perder ese trabajo. Cuando él estaba buscando un trabajo, cuando él quería trabajar, cuando él quería porque es un área donde él le gusta, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿por qué en una edad tan jovencito? Y yo lo veo que se está autosaboteando buscando ya sea que lo despidan o no tener éxito. Ujú. Por eso te decía, o sea, cuando hay otra de las cosas que suceden es cuando vives en un hogar rígido, existe el perfeccionismo, o sea, las reglas son muy estrictas y entonces el perfeccionismo. Te, te exiges a ti de una manera en que hay cosas que no están en tu control. Yo preparé unas técnicas para vencer el autosabotaje, hablando de esto, por ejemplo. Identificar las complicaciones que salen de tu propio control. ¿Para qué? Para quitar, lo intenté, lo traté, o sea, es que hice todo lo que yo pensé que estaba bien, pero no te pones a revisar. Por ejemplo, la experiencia que yo les conté cuando yo era muy joven me hizo darme cuenta, tanto que cuando llegó un punto en mi vida en que tuve algo muy crucial, dije, nadie, a nadie le voy a permitir que yo pueda lograr lo que me he propuesto en esa En ese nuevo proyecto. En proyecto esta que yo nueva etapa había de tu hecho vida. para mí. Primero lo hice para mí. Y en ese proyecto dije, voy a dar lo mejor. En ese entonces yo tenía un hijo, ya nada más en casa, y ese hijo estaba en la preparatoria, en ese entonces. Y él me acompañó a pasar una entrevista y le dije, ¿sabes qué? De aquí voy a salir con honores. Y me volteó a ver así como diciendo, mamá, le dije, sí, de aquí voy a salir con honores. Y efectivamente. Pero fue algo que me llevó un tiempo revisar, analizar el por qué yo estaba en esa situación. En una ocasión me caí de las escaleras de mi casa. Tuve una caída terrible, terrible, terrible. No se pueden imaginar qué grave fue mi caída. De por sí caerse de las escaleras está tremendo, pues mi caída fue espantosa. Entonces, cuando me empezaron a revisar primero fui muy valiente. Mi esposo se dedica a la acupuntura, a él me, me puso de pie. Todavía me tomé el tiempo de darle
de comer a mi familia, comimos todos. Estaba mi hijo, ese que les digo, de la preparatoria, y en ese entonces estaba más chiquito, y debía de haber tenido como unos 14 años. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Déjame bañar, porque pues me van a revisar. Hice todo lo que hice. Llegué con el doctor y lo primero que fue sacarme radiografías y todo, me mandaron a urgencias, me sacaron más radiografías y me dijo el doctor, su caso no tiene solución porque ni siquiera puede operarse su brazo. Wow. Yo dije, no puede ser. Entonces me mandaron a que me revisara otro traumatólogo para ver si pues, me inmovilizaron y todo. Y me dijo, mire, si usted no mueve ese brazo todo el tiempo que a usted le dijeron, se le va a pegar. Y después ni una operación lo va a poder mover. Salí, por supuesto, llorando del hospital y mi hijo me veía y le dije, ¿sabes qué? Si esto depende de mí, mi brazo va a volver a funcionar. Hay que hacer consciente lo inconsciente. O sea, ¿dónde estoy yo y en qué proceso estoy yo? Por eso dice, identificar las complicaciones que salen de tu propio control. O sea, yo no podía cambiar los diagnósticos que me habían dado, pero sí podía cambiar yo. Fíjate que haces un punto muy interesante porque yo también he escuchado esto dentro de lo que es la psicología o como coach de vida, ¿verdad? Que muchas veces accidentes que tiene uno, lastimaduras, como hablas de tu caída, ¿verdad? Muchas veces inconscientemente también es autosabotaje. De alguna forma nosotros, sin darnos cuenta inconscientemente, tenemos una situación también así de que nos impide ya sea seguir adelante o que nos impide el movimiento. A mí me pasó también que me caí y me quebré un pie, ¿verdad? Me quebré el pie y eso me hizo que tuviera que cambiar ciertas actividades de mi vida, pero también me hizo crear conciencia porque como era un pie, pues llegó momentos que a veces hasta tenía que arrastrarme para llegar a lugares porque no me podía sostener en pie. Entonces, me decían, lo que pasa es que muchas veces el subconsciente te pone en esas situaciones difíciles, ya sea un accidente, una lastimadura, o para que te detengas. ¿Tú qué opinas de eso, Guille? Sí, la mente es muy poderosa, pero esto no solo tiene que ver con esto, sino por eso yo les decía, identificar las complicaciones que salen de tu propio control. Y menciono esto porque entra el ego, entra esa mente donde se justifica. Por eso yo les decía que son los opuestos. En psicología se llaman los opuestos o la ambivalencia. O sea, o tengo un alter ego, o tengo un Una ego baja muy estima. bajito, ¿sí? Entonces, Toño quiere comentar algo. No, me quedé. No, es que yo no he hablado para nada en toda la noche. He estado escuchando y trato de analizar en mi vida si yo me he puesto el pie y no me encuentro en esa situación. ¿Que he sufrido accidentes? Sí. ¿Que he sufrido situaciones, como dices tú, de cirugías y muchas cosas? He cometido muchos errores financieros y de muchos tipos, pero finalmente yo no siento esa situación como decir, a lo mejor como dice Guilla, a lo mejor es el ego, no sé, pero no me puedo visualizar dentro de decir me estoy metiendo el pie. Hay una cuestión que al menos es mi forma de No es pensar. consciente, ¿eh? No es consciente. Ajá, entonces te digo, a lo mejor es mi forma de pensar que yo digo, el mecanismo del aprendizaje es el cometer errores. Si no cometes errores, no aprendes. Entonces, yo he aprendido mucho de todos los errores que he cometido, errores financieros, errores de decisiones que he tomado en mi vida, que han influido mucho en mi forma de vivir, de lo que he pasado, de lo que he vivido, de lo que vivo actualmente.
pero nunca me he puesto a pensar de decir, oh, pues es que me metí el pie, ¿no? O sea, yo digo, sí, me equivoqué, pero finalmente de lo que me equivoqué, aprendí esto, aprendí aquello, y a veces veo, en vez de ver que me metí el pie, este, pues lo veo como una forma de aprendizaje y que saqué cosas buenas de ahí. Ahora, como lo mencionabas, una cosa es como lo mencionaba Guille, el caso de Guille, la otra es el caso como de tu nieto, que dices, bueno, sí, él, pues a lo mejor sí, eso sí lo veo ponerse el pie de que dices, me estoy bloqueando de que no quiero avanzar, ¿no? Porque pues no, pero esto créemelo que yo lo veo en toda la juventud actualmente, o sea, yo no eres, tu nieto no es el único, o sea, hay infinidad de niños, de muchachos que dices, no se les ve la ambición del progreso, no tienen la ambición de los logros que normalmente en otras generaciones se veía, ¿no? O sea, yo recuerdo yo a los 17 años, pues ya tenía mi propio negocio, aunque era cualquier tipo de negocio comercial en la calle, pero ya era algo que me generaba ingresos. Ahora la gente, yo he visto niños que llegan a los 20, 25 años y siguen dependiendo de los papás para que la mamá todavía le tenga que dar de comer, para que lo lleve a la escuela, porque no siquiera tiene la capacidad de tener una novia. Cuando dices, wow, yo a los 21 años yo ya era padre de familia y era responsable de todo, ¿no? Ya, pero personalmente yo todavía no me ubico en ponerme el pie, no sé. Yo creo que tienes que estar consciente de las cosas que has perdido y cómo las has perdido. Para mí ha sido, no es Como mencionaba alabarme. Guille, déjame te interrumpir, como decía Guille, muchas cosas son que yo a la vez he perdido, no ha sido cuestión de que falta de motivación o personales, sino muchas veces tú dependes muchas veces de la sociedad en la que vives. De el hecho de que yo haya emigrado a este país fue porque en mi país, en México, en el tiempo en que yo era joven y tenía la economía se derrumbó completamente y no fui el único, fueron miles de gentes las que perdieron trabajos. Yo tuve que hacer hubo un tiempo aquí una depresión en Estados Unidos, también una inversión financiera que había hecho con una casa me hizo perder muchísimo dinero, pero finalmente no fue mi culpa, estaba yo en el trabajo equivocado bajo una situación económica A financiera eso, del país que a no fue mi eso voy, decisión. a eso voy, exactamente eso voy. Yo puedo decir a mí mismo que soy un excelente trabajador, excelente, de familia y de abolengo y de familia, que toda mi familia es súper trabajadora. Soy un excelente trabajador. No hay empresa en la que yo haya llegado para poder demostrar que puedo llegar a ser el mejor y lo demuestro así como Mina en lo que hace, así como Blanca en lo que hace, así como tú, en el área donde me pongan, en el proyecto que me pongan. Y después de tener un momento en mi vida donde fui director de operaciones a nivel nacional en una empresa transnacional, tener una casa de 3 pisos en Playa del Carmen, tener un montón de cosas, la vida me los quitó. Todo, todo lo perdí. Y entonces yo decía, como dices tú, yo no lo hice, o sea, literalmente llegó un cabrón venezolano que quería mi puesto desde Miami y me tronó. Ya no pude conseguir más trabajo porque ya estaba viejo, porque el país estaba a punto de entrar en una pandemia y me quedé sin chamba. Tuve que ir a hacer muchísimas cosas, perdí la casa. Actualmente vivo en una ciudad que personalmente no me gusta. Y de repente dije, pues muchas de esas cosas no eran, en teoría, parte mía, culpa mía. Pero resulta que eso también es parte de mi sabotaje. Sabotaje quizá familiar, quizá histórico, quizá heredado, parte donde mi familia, mis antepasados tuvieron muchos negocios súper productivos y todos tronaron. Y entonces, es lo que hablamos o vamos a hablar en algún momento quizá de lo transgeneracional, que parte de ese sabotaje que yo traigo, lo traigo desde mi familia sin ser consciente.
Y el trabajo que tengo que hacer es estar consciente de que eso me está pasando. Y entonces, ¿qué Sí, tengo que hacer para quitarlo y trabajarlo y que no le pase a mis hijos? Quizá yo ya no puedo salvarlo, pero quizá mis hijos sí. No sé. esto que está diciendo es muy cierto. Hay cosas que son tuyas y hay cosas que no son tuyas dentro de lo que es lo transgeneracional. Voy a hacer una apertura así muy pequeña de lo transgeneracional. Anne Schustenberg. Quiero decirles a Ay, mis nuestros ancestros. escuchas que vamos a hacer un podcast de transgeneracional, así es que prepárense porque viene. Esto va a ser una probadita que nos va a dar Guille. Guille, dale. Esto es Ay, mis ancestros de Anne Schustenberger. Les dije que no voy a vender libros. Es que me decía alguien, oye, ¿tú lees todo eso? Oye, Sí, pues de perdida, obviamente. de perdida que nos patrocinen, caray, las Sí, claro. editoriales. Sí, sí, esto tiene que ver, por eso les hablaba en un podcast anterior acerca de lo que esta persona había hecho dentro de su trabajo con sus generaciones. Como dice Pepe, si en tu familia ha habido en tu pasado, tal vez estás viviendo algo que no es tuyo. Por eso, dentro de lo transgeneracional entran muchos temas, incluso las herencias, el dinero, el éxito. El autosabotaje tiene que ver también con la crianza. Por eso les decía, un hogar rígido. Ahora los chicos viven, yo le mencionaba a una mamá, porque me decía, es que yo no entiendo lo que tú mencionabas, Toño, que los chicos ahora son videojuegos, que tienes que llevarlos, que tienes que traerlos. Las ciudades han cambiado, hay muchas inseguridades en México, pero pues en muchos países también hay muchas inseguridades. Y los chicos ahora son hijos tiranos, padres obedientes. Fíjate cómo se cambió la generación. Eso que tú mencionas de yo a los 17 años, yo ya era o sea, yo te estoy hablando de que era una joven de 20 años y yo ya estaba dirigiendo un departamento de recursos humanos. Ujú. Ajá. Pero ahora ya no hay esas oportunidades ni laborales. ¿Qué quieren hacer los chicos? Yo se los mencioné. Influencers, de corridos tumbados. eh, ¿Qué quieren? Creadores de contenido, el éxito inmediato. Y eso no existe. Pero si tú empiezas a trabajar, como decía Pepe, en ti, probablemente tus siguientes generaciones están mejor. Me imagino tu hija está mucho mejor que como tú estabas. Eh, Uno es cambiar las creencias limitantes, aumentar Eso, la confianza y la autoestima en uno mismo. No el ego, porque el ego es uno y la autoestima es otra. Esa es la parte en el cerebro que hace la diferencia, ¿sí? claro. Sí me Eh, gustaría preguntarle algo a Toño Guille rapidísimamente para poder explorar un poquito más el autosabotaje. Toño, ¿has tenido situaciones en tu vida a través, desde esos 17 años que tú dices, donde has estado en un pico y luego te caes? No una vez, muchas veces. Ahí está, ahí para, Deja- ya, para ahí, para ahí, para ahí. Guille, sigue. pero, por ejemplo, como decía Guilla en el comienzo, o sea, los resultados o las cuestiones son cosas que no han sido cuestiones de mi control. Son porque la compañía a lo mejor dejó de tener negocios en México, porque le afectó a esto, porque los negocios cambiaron. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en la industria automotriz aquí en Estados Unidos. La industria automotriz ha cambiado mucho. Hubo una depresión donde no nada más el dealer donde yo trabajaba, como
sino el mío no cerró, pero infinidad de dealers, marcas completas cerraron. Por ejemplo, en aquel tiempo cerró Mercury, que se fue de negocios. Estoy hablando de industrias grandísimas. Te Ahora, entiendo todo eso, lo que, pero allá estamos hablando de lo transgeneracional, ¿sí? Donde dice Guille, a veces no es necesariamente tú, es lo que viene de tus generaciones. pero Piensa y en mis tus papás, generaciones, ¿qué culpa tienen piensa que en las tus compañías papás, truenen? piensa en tus papás. ¿Algunas veces tus papás estuvieron en un pico y cayeron? Es Pero que eso, bueno, quizá el que hayas escogido tú esas empresas pudo ser desde ahí el acabose, porque tú decidiste ese trabajo, esa área, no, ahora trabajas algo diferente. fíjate que cuestiones a veces, cuando emigras, por ejemplo, aquí a Estados Unidos, muchas veces no tienes que escoger, no puedes escoger siquiera el trabajo que quieres tener, sino tienes que tomar lo que se te presenta. Y como decía Guille, o sea, a veces no es el ego, sino es yo crecer en donde me encuentro, esforzarme por llegar y he crecido, he llegado de abajo hasta arriba y las empresas han tronado. Yo a lo mejor me ha afectado porque a lo mejor he perdido posiciones de ganar dinero, porque a lo mejor he perdido cuestiones financieras, pero lo que sí nunca he perdido es la motivación de salir adelante, porque me caigo, me levanto y vuelvo a ser exitoso y vuelvo a crecer. Así es. Oh, Ahora háblanos de tu familia. ¿Has tenido tu papá o tu mamá que estuvieron hasta arriba en un negocio exitoso y luego se cayó, y luego volvieron a hacer otro negocio exitoso y se cayó, y luego volvieron a hacer otro negocio exitoso y se cayó? ¿Sí? No tiene que ser literal exactamente. Simplemente ve a tus ancestros y vete a los abuelos, vete a los tíos y ahí vas. Y hoy no vamos a hablar de lo transgeneracional, no, sino Wow. porque yo simplemente creo que ya para estamos Entonces, abriendo otro reflexionar. podcast. con esto queremos decirle Reflexionar. entonces a nuestro público que si a tu papá le ha ido mal en la vida, pues vete resignando, no. No, lo que pasa en el autosabotaje es lo que te estaba diciendo. Hay manipulaciones mentales, personales y de otros, ¿sí? No está en el consciente, está en el inconsciente. Cuando tú empiezas a trabajar en ti, o sea, puedes, por eso te decía que está en los extremos, está el super o el alter ego y Ujú. está en la baja autoestima. O sea, yo soy Superman y sí puedo con esto y con más. ¿Y qué crees que llega? Esto y más. Cuando tú tienes una duda, piensa que esa duda está moviendo tu cerebro y está moviendo tu entorno. Es Porque algo somos complicado. energía, o sea, independientemente de la psicología, somos energía. Los que hemos trabajado, por ejemplo, Blanca ha trabajado esta parte, en algunos momentos atrás de cámaras hemos comentado esto. Eh, la mente es muy poderosa, por eso yo les Ah, decía, no, sí, definitivamente. hasta el cómo hablamos, el cerebro Sí, se va acomodando. claro. Sí, no, los pensamientos positivos traen cosas positivas. Los pensamientos negativos te van a traer. Por ejemplo, yo les decía, la empresa donde yo trabajé y les conté esta historia con la que empecé, que es mía y que podía hablar más extensamente de esto, quebró. Pero déjame interrumpirte un segundo. Quiero invitar a nuestro público, a los que nos escuchan, a que nos dejen sus comentarios, porque realmente aquí sí hay una polémica bien diferente. Queremos saber qué opinan la gente que nos escucha, que nos escriban, por favor, comentarios. ¿Qué opinan de este tema? Porque yo realmente me opongo. Yo les puedo comentar no tanto en sí mis ancestros, pero de autosabotajes que yo me he hecho. Yo trabajé en Banamex hace muchos años, ¿verdad? Y estaba trabajando como secretaria directiva del departamento de abogados, ¿verdad? De todos los abogados de Banamex, un banco muy importante en México. Y agarré, hice ahí cosas de arrogancia, de ego, lo que sea, acabé y me despidieron. Después entro a otra empresa, Xerox Corporation, y subí también elevada, directora, secretaria de directores y todo lo demás.
renuncio, donde estaba en el pico, donde estaba ganando muy buen dinero, renuncio y me vengo a vivir a Estados Unidos y vengo y acabo viviendo en una traila, ¿sí? Y entonces, si te fijas, ese historial de que subo, llego al pico y bajo, ajá, esa es una ¿cómo les diré? De las señales del autosabotaje. Yo solita me autosabotaje. En vez de seguir continuando con esa escalada hacia arriba, hacía cosas para yo perder el trabajo inconscientemente. Decisiones que tomaba, empresas en las que decidía buscar trabajo, donde yo entraba, todo ese tipo de cosas. Pero pues bueno, ¿qué creen? ¿Qué Bueno, creen? Con el tiempo. ya se nos acabó el tiempo. Se nos está acabando, pero aquí ya, dinos. Yo voy a cerrar con esto. Esto, a ver si se alcanza a ver, es un familiograma. Cuando uno empieza a estudiar, y esto tal vez será la introducción para hablar un poco más de lo transgeneracional, esto es un familiograma. ¿Ah? Un familiograma. O sea, es la familia. Hay el árbol genealógico, que incluso los niños de preescolar también se ponen que mi abuelita, que mi abuelito, que mi tío, que mi tía y todo. Esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con eso, pero no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver, este es otro libro, con la psicogenealogía. Menciónanos Hay las psicogenealogía, editoriales. hay psicogenealogía, hay familiograma, hay sociograma, ¿sí? O sea, no es lo mismo. A veces, o sea, como dice Toño, a mí no me convence. Pues está bien. O sea, esto no se trata de convencer a No, nadie. no, no, no. Se Yo trata no nada digo, más de pero opinar para que todo el mundo vea Accione. que existe, que no, yo lo que existe. no veo es cómo aplica en mi vida, porque yo no siento nunca haberme metido los pies. O sea, yo a veces mis resultados de mis cosas que han pasado a veces no dependen de mí, pero lo que siempre Porque no pienso es, depende, o sea, pero hay algo, como yo se los decía, identificar eso es parte del autosabotaje. Identificar las complicaciones que salen de tu propio control. Ujú. Bueno, pues, ¿qué creen? Podremos, si les gusta este tema, si les gustaría que qué nos, ampliáramos un poquito más en este tema, podemos hacer una segunda parte, ya lo hemos hecho antes, donde los temas son tan amplios, tan extensos, tan polémicos como este, pues podemos realmente hacer una segunda parte, dar un espacio para que la gente nos dé sus comentarios, para ver si Toño tiene un tiempo de reflexionar y diga, ya descubrí dónde me he hecho autosabotaje. O diga, no, yo soy el hombre más exitoso del mundo y yo nunca me he no, autosaboteado he porque estoy en fracasado. el pico de ¿verdad? Bueno, no sabemos, claro, puede ser en una relación, como decía al principio, puede ser una relación, puede ser en un área profesional, puede ser en un área de salud, puede ser, no, son tantas las áreas y es tan extenso, como les digo, podemos seguir aquí debatiendo, que este podcast me encanta porque podemos debatir, podemos cada quien ser dueño de su propia opinión y conservarla, ¿verdad? Claro que sí, así es que bueno. Déjenos sus comentarios si les gustaría tener una segunda parte de este tema autosabotajes que a mí me encanta, me apasiona porque yo lo he hecho para mí misma, lo he descubierto y me he dado cuenta cuándo y dónde y cómo. Y todavía a veces lo hago, pero ya con un nivel de conciencia donde digo, aquí, párale, esto que te está pasando es algo bien bonito. No le empieza a buscar los tres pies al gato ni lo feo. Síguelo, disfrútalo, vívelo y acéptalo. Así es que, Guille, ¿con qué nos dejas? Pues con eso, o sea que no solamente es en la parte laboral, es en la parte emocional, en la parte Claro, de salud, como tú decías, en la hasta parte sacar la, académica y en la parte familiar. Los dejo con esto que fue lo que le estuve insistiendo mucho en identificar las complicaciones que salen de tu propio control. Porque muchas veces, así como dice Toño, pues yo soy un ser que se supera y se supera y se supera. Pero esto es como, ráspate las rodillas
y sigue adelante. Y luego, vuélvete a raspar y vuelve a salir Ujú, adelante. Pero sí. lo que se trata es que te las raspes una vez y que salgas adelante y que no te tengas que seguir raspe las rodillas. Pero pues cada quien, si quiere seguirse Es que, no- raspando las es que rodillas, necesito se aprender las dónde pueden encontrar el seguir. formulario. Si se las quieren seguir. Ahora, esto también tiene que ver, como les decía yo, con lo transgeneracional. Ahora sí que estoy como anunciando con lo transgeneracional. Identificar y resolver los traumas heredados. Eso, como decías tú, si tu papá se equivocó, pues entonces identifico las complicaciones que salen de mi control, porque esto no es mío, pero lo estoy viviendo y lo estoy repitiendo. Y ya les di una introducción un poquito rápida a lo transgeneracional. ¿Sí? Bueno, pues Buenísimo, yo con eso Elizabeth. cierro esta noche. Me dio mucho gusto que haya mucha participación porque, pues, entre más participación hay, más nos llenamos de conocimiento todos. A mí Todos. lo que me encantaría es conocer qué opina la gente. Y yo, Sí, déjenos sus comentarios, por favor. Y pues gracias, Guille, muy atinados tus comentarios. Pepe, con qué nos dejas? ¿Cuál es tu final, pues ahora sí que debate, proyección, opinión acerca del autosabotaje? Creo que todos lo hacemos, es algo transgeneracional, es algo que se pasa. Hay que hacerle como los alcohólicos, aceptar que me pasa, aceptar que tengo autosabotaje en alguna parte de mi vida o en todas. Pero lo más importante es cómo lo arreglo. Todavía estoy en eso. Es la parte más complicada. Digo, ya sé que se pasa y el chiste es aprender cómo arreglarlo. Sí, cuando no sabes cómo arreglarlo a solas, por eso yo les mencionaba, pide ayuda. Así es. Sí, y ese es bueno, un punto muy importante porque para uno poder moverse hacia adelante, tiene uno que hacer un trabajo, ya sea con alguien profesional, un psicólogo, un coach de vida, alguien que realmente esté especializado en la salud emocional, mental, que nos pueda apoyar. Y sí les recomiendo que lo hagan. Si están atorados en un hoyo y dicen, ¿cómo salgo de aquí? Buscar ayuda. Así es que gracias Pepe. Y bueno, pues con esto concluimos nuestro podcast de esta tarde. Autosabotaje, somos genios de mentes. Y pues bueno, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Toño, ¿con qué nos dejas? Y háblanos también de nuestras redes sociales. bueno, pues yo arreglo, en lo personalmente arreglo lo que puedo arreglar de mi vida, lo que no está en mis manos, pues lo dejo a quien lo tenga que arreglar. Este, para adelante siempre, atrás ni para agarrar vuelo, así decía mi papá. Y los queremos seguir invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos, gracias por recomendarnos y gracias por estar con nosotros en esta nueva aventura de nuestra tercera ¿Temporada? temporada. Y queremos invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Genios de Mentes. Tenemos también unos videos en TikTok como Genios de Mentes 1. También tenemos una página en Facebook como Genios de Mentes y estamos en X como @dementesge 63234. Queremos invitarlos a que se suscriban, que le den campanita para que les lleguen los nuevos videos y que nos recomienden con sus amigos, que nos sigamos compartiendo estas tardes de aventura y de buen humor y de aprendizaje en las cuestiones también psicológicas y familiares. Gracias por seguirnos. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches, bye. Hasta luego, buenas noches. Bye bye.